Amén y amén. La palabra para este día está en Juan 13, 1 y 16. 1 al 16, quise decir. Y vamos a proceder a leer. Dice: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amados, esa es la palabra que Dios les quiere entregar el día de hoy. Tenemos que entender que esta palabra está en un contexto en el cual Jesucristo iba a ser horas más tarde entregado a la crucifixión, ¿cierto? Iba a ser engañado, vendido por un par de monedas por Judas, su discípulo, quien estaba allí en la cena con él también. Y también tenemos que entender que el contexto de lavar los pies en esos tiempos, en esos años, era un trabajo muy, ¿cómo decirlo?, denigrante, humillante. Ese trabajo lo hacía el siervo más bajo, por así decirlo. El siervo el esclavo inferior era el que hacía el lavado de pies. Y todas las casas que tenían un cierto nivel tenían un siervo que se encargaba de lavar los pies. Ahora, las calles no eran como hoy, que son la mayoría cemento, y andamos en vehículos y usamos zapato y calcetín, ¿cierto? Antes andaban con sandalias, y se andaba en camellos, en burros, en asnos, en ese tipo, en caballos, camellos. Entonces, los animales obviamente botaban excremento, todo, y la gente pisaba eso con sus sandalias, porque además caminaban grandes distancias. Entonces la sandalia, el pie, se ensuciaba obviamente. Por eso cuando tú hacías una invitación a alguien a tu casa, las casas tenían un librillo, ¿cómo decía ahí? ¿Labrillo? En la entrada y una toalla. Entonces cuando entraba la gente, cuando entraba el jefe de hogar, por así decirlo, se acercaba a este esclavo y le sacaba las sandalias y le lavaba los pies para que él pudiera entrar con los pies limpios. Y se acostumbraba que antes de una fiesta, antes de cenar, antes de comer, se lavaban los pies. Pero como les decía, este era el trabajo el inferior, el más bajo en una casa, por así decirlo. Entonces no lo hacía cualquiera, y yo creo que nadie querría hacer ese trabajo.
Y aquí vemos que Jesucristo lo hizo. Vemos que estaba ahí el agua, estaba la toalla, pero ninguno de sus discípulos ni siquiera se le pasó por la mente tomarlo y hacerlo él. Ninguno. Incluso habla la palabra que versículos anteriores estaban dos de sus discípulos discutiendo quién iba a estar después, a quién se iba a sentar a la derecha del Señor. O sea, ellos querían tener un lugar de posición, ¿cierto? Menos iban a tomar el agua y lavarle los pies a sus otros compañeros, a sus otros hermanos. Y ninguno de los discípulos lo hizo. Y Jesucristo lo hizo. Y cuando llegó a Pedro, obviamente él no quiso que le lavara los pies. En todas las casas dice que había este trabajo para el inferior. Era un trabajo muy denigrante. Nadie quería tomar este trabajo. Entre personas iguales no se hacía. O sea que un líder no le lavaría los pies a otro líder. Tenía que ser un pequeño de los que venía llegando, un nuevito, por así decirlo. Si fuera aquí en esta iglesia, si fuera el orden, o sea, el pastor no debería nunca lavarnos los pies a nosotros, sino que el pequeño, el más pequeño que llega, ni siquiera los líderes. Así era en esos tiempos. Entonces, era un trabajo que nadie quería hacer, pero Jesucristo lo hizo. En el versículo 3, Maquita, si me lo puedes poner, por favor. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ese versículo me hizo ruido, como digo yo, al tiro. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Algo me quedó de ese versículo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me da a entender, como decía la canción que cantó Didier, que lo escuchaba, él sabía quién era. Él sabía quién era él. Sabía el poder que tenía, porque Jesucristo tenía poder, ¿cierto? Entonces, tenía el mismo poder que tenía el Padre. El Padre le dio la potestad, la autoridad sobre todo. Él sabía quién era. Por lo tanto, el lavar los pies a sus discípulos no le iba a quitar esa identidad. Por ningún motivo. Ni ninguna otra cosa. En Mateo 4, Maquita, si me lo puedes proyectar, por favor. La palabra habla acerca de la tentación que Jesús tuvo en el desierto. Y ahí también Satanás cuestionó su identidad cuando le dijo en la primera parte, también me tocó estudiar, Jesucristo no decidió irse al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Dice que el Espíritu lo llevó. No es que él dijo, voy a ir a ayunar 40 días y 40 noches, sino que dice que el Espíritu lo llevó. ¿Y para qué fue? Para ser tentado y probado. Entonces, en Mateo 4, ahí habla acerca de la tentación de Jesucristo y dice que Satanás lo tentó primero con el alimento, porque ya llevaba 40 días y 40 noches. Por lo tanto, las vísceras, la sede acá de nuestras emociones ya no daban más. Pero aún así, él no pecó y lo confrontó a Satanás con la palabra. Después dice que Satanás lo tentó en su orgullo, le dijo, si eres hijo de Dios. Y aquí tenemos que Jesucristo tenía claro quién era. Él tenía clara su identidad. Él no dudó. Aún cuando nosotros dejamos de comer y estamos hambrientos, nuestras emociones se incomodan. Cuando pasamos un día de hambre andamos irritados, andamos cansados, andamos incluso... A mí me dan náuseas y mareos y hasta a veces termino vomitando. Súper mal, yo ando súper mal. Entonces cuesta pensar y todo, pero Jesucristo, imagínense, llevaba 40 días y 40 noches y él estaba firme. Y aún así, Satanás no quebrantó su espíritu. Y él le dijo, si tú eres hijo de Dios. Otra vez le volvió a confrontar. Y después lo vuelve a tentar, pero ya con las riquezas, con gloria. Para subirle el ego.
Todo esto te daré, le dice, si tú postrado me adorares. O sea, nosotros sabemos que a cada uno de nosotros, y me acordaba por la palabra de la ofrenda, es difícil soltar la plata. Yo le decía a los jóvenes el otro día que me tocó hablarles acerca de las ofrendas, que cuesta el bolsillo soltarlo. Imagínense, o sea, Satanás le ofreció todo, pero Jesucristo sabía quién era. Él sabía, conocía bien su identidad, estaba firme en saber que Él era Dios mismo y no pudo ser tentado. La palabra en Hebreo 4:15, quiero que lo anoten por ahí, dice que Él fue tentado en todo, mas no pecó. Y aquí podemos ver que realmente fue así. En Juan 13:5 dice, luego puso el agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. A Jesucristo nadie le dijo que lo hiciera. Él decidió solo hacerlo porque ya estaban sentados a la mesa. Él solo decidió pararse, Él solo decidió humillarse, Él solo decidió dar ese ejemplo. Porque si vemos la vida de Jesucristo, todo lo que nos enseñó son ejemplos a seguir. Son los pasos que nosotros tenemos que seguir. Son las pisadas, las huellas por donde tenemos que seguir. Su vida es así. Dice que Él escogió humillarse ante sus discípulos, dobló sus rodillas, incluso ante Judas, sabiendo que Él lo iba a entregar y por unas monedas. En Filipenses 2:8 dice que yo debo menguar para que Jesucristo crezca en mí, para que sea Él en mí, no yo en Él. Cuando nosotros ayunamos, hermanos, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sacrificamos nuestra carne. Eso es lo que hacemos, sacrificamos nuestra carne por un bien mayor, para que nuestro espíritu crezca durante ese tiempo de ayuno. Por eso tenemos que buscar presencia en ese momento. Si dejamos solo de comer alimentos, de servirnos alimentos, no sirve. Porque nuestra carne está menguando, pero nuestro espíritu también está ahí nomás. En cambio, si nuestra carne mengua y nuestro espíritu, buscamos ese día, leemos, buscamos presencia, nuestro espíritu va a crecer el doble de un día normal, cuando aparte nos alimentamos con alimento. Jesucristo dio un ejemplo de humildad y de amor incondicional. Como les decía, ninguno de sus discípulos fue capaz de tomar la iniciativa y lavar los pies de los demás, incluso a Jesucristo. Ellos querían la gloria, mas no la humillación. El versículo 8 habla acerca de Pedro, cuando le dijo que jamás le lavaría los pies. Y Jesucristo le responde que si no le lava los pies no tendría parte con Él. ¿A qué se refiere con tener parte con Él? Que Él no tendría intimidad, no tendrían una relación íntima si Él no le lavaba los pies. Yo recuerdo, no pude estar en esta oportunidad en el último día de liderazgo de las clases de Folit. Y recuerdo que yo en mi última clase de Folit, los pastores nos lavaron los pies. Y cuando el pastor Sofanor y la pastora Guillermina subieron al pastorado, nos lavaron los pies. Y para mí es algo tan grande, nunca, yo había leído esta palabra muchas veces, pero nunca la había sentido tan íntimamente. Pero sí, cuando ellos realizaron esa acción, mi corazón se quebrantó. Y no por el hecho de que, primero, yo creo que en mi vida nunca nadie me había lavado los pies, nunca, menos una persona adulta. Cuando yo llegué a este ministerio, el pastor Sofanor y la pastora Guillermina éramos condiscípulos.
Y ahí nos lavaron los pies juntos. Pero después que ellos asciendan y te laven los pies, a mí tocó mucho mi corazón. Yo siempre los he admirado mucho. Y debo reconocer que me costó mucho decirle señora o pastor, porque, o sea, tratarlos de tú. Porque me decían, pero si son líderes contigo, tienes que... Y yo, no, don Sofanor, señora Guillermina, disculpe usted, disculpe. Y me decían, dile Guille, dile Sofanor, porque son líderes igual que tú. Yo, no, es que no puedo. Y dentro de mí nunca estuvo el tratarlos de tú, y no porque no les tuviera confianza, porque no les tuviera amor, sino que yo sentía en mi espíritu que eran mucho más mayores que yo, y no por la edad, sino que espiritualmente lo estoy diciendo, espiritualmente. Mi espíritu percibía que en ellos había algo mayor. Y recuerdo que yo a la pastora Guillermina le dije, por eso, porque yo anduve un par de meses diciéndole Guille, y de repente le decía don Sofanor, y duré unos meses diciéndole así. Y después, pastor y pastora Guillermina, ve, yo le dije, yo sabía por qué no tenía que tratarlos de tú, porque iban a ser mi cabeza. Y muy orgullosa de ellos porque siempre he admirado el amor. Siempre le he dicho a ella que la admiro mucho. Para mí ha sido una segunda madre y un segundo padre. Y mucho antes de ser pastores, ya lo sentí así. Y les tengo mucho cariño, los bendigo mucho. Bendigo mucho su corazón. El ejemplo que Jesucristo le dio a sus discípulos acerca de servir y que ninguno era mayor que su hermano ni que su prójimo. Quiero que anoten por allí Filipenses 2, 5, 11. Como les decía, Jesucristo le dijo que si no le lavaba los pies no tendrían parte con él. No podrían relacionarse íntimamente. No habría un lazo entre ellos. La humillación es una de las formas más efectivas de romper el poder de las tinieblas en nuestras vidas. El orgullo, al contrario, nos lleva a la perdición. Satanás, de lo que más utiliza en nuestras vidas es el orgullo, la altivez. Y la palabra de Dios dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces Satanás utiliza esas herramientas. Y como les decía, el tema del dinero. Uno se siente orgulloso cuando gana más que el otro, en el mundo. Eso es en el mundo. Y es una de las áreas que más le cuesta al hombre soltar el dinero, en la parte económica. Y es por eso. Porque el hombre es autosuficiente con el dinero. Y una persona que se cree autosuficiente no puede conocer a Dios. Porque si es autosuficiente no necesita de Dios. Por lo tanto no lo va a buscar. Lamentablemente la gente cuando está mal se acuerda de Dios porque lo necesita, pero mientras pueda él solo salir adelante, hacer sus cosas, no va a buscar a Dios. Por eso Dios a veces, para atraernos, permite pruebas, permite dificultad. Cuando tiene un propósito con nosotros, es necesario que vengan pruebas. Es la única forma de quebrantarnos, porque a veces nuestro orgullo es tan alto, nos creemos tan superiores al resto, incluso a veces los miramos bajo el hombro y no somos nada, amados. Dios, Jesucristo nos dio ese ejemplo, siendo Él cabeza, siendo Él el mayor, se hizo siervo y lavó los pies a sus discípulos. Esos son los ejemplos que Jesucristo nos dejó. Ese es un ejemplo que Jesucristo nos dejó. Y Él más adelante lo dice que es un ejemplo, que este es un ejemplo que debemos seguir. En Santiago 4:6 y Salmo 138:6 habla acerca de que si te humillas en la prueba, Dios peleará por ti. A veces, amado, cuando somos autosuficientes y tenemos orgullo, nos creemos dioses de nuestra vida. Que nosotros mismos tenemos la facultad de decidir lo que hacemos con nuestro dinero, con nuestros hijos, cómo educarlos, cómo guiarlos, cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar a nuestro esposo, porque no necesitamos de Dios. Y todos sabemos que eso no sirve, que no somos nada, que nuestro matrimonio no está bien si Dios no es quien lo gobierna,
que nuestra casa no está bien si no es Dios quien la gobierna. Cuando le entregamos las riendas de nuestra vida a Dios es cuando comenzamos a ser bendecidos y a surgir, a cambiar actitudes. Solos no podemos. Amados, yo cuando recién conocí al Señor, muchos de ustedes saben mi testimonio, mi matrimonio destruido, toda la escoba. Y cuando yo empecé a agachar la cabeza, como se dice, y a ubicarme en el lugar, cuando yo comprendí que yo era la ayuda idónea de mi esposo, ahí fue cuando yo empecé a ser bendecida. Ahí fue cuando Dios comenzó a cambiar mi carácter y mi forma de ser. Pero primero tuve que derramarme en los pies de Él, humillarme y pedir perdón y reconocer todo lo malo que yo había hecho. Las actitudes, las palabras, todo aquello, confesarlo, declararlo, soltarlo y tener un cambio en mi vida, porque muchas veces nos dijimos, yo y mi esposo, ya vamos a cambiar, ya si desde aquí para adelante durábamos un par de meses y a los meses ya lo mismo de nuevo. Y después, ya si vamos a cambiar, ya por la hija, por la familia, por esto otro, y durábamos unos meses de nuevo bien y después venía de nuevo la crisis. Y así estuvimos mucho tiempo. Por muchos años estuvimos así. Hasta que Dios colocó una mujer cerca de mí que me empezó a hablar de Dios. Y yo ya cansada de todo eso, decidí abrirle mi corazón a Dios. Porque Él tocó muchas veces y me tuvo mucha paciencia. Esta chica me habló y pasaron 2 años más. Yo era dura de servicio. Usted no sea así. Dura. Pero yo era dura, en serio, yo estaba ahí sufriendo, pero no, y me las aguanto sola, y yo puedo sola, y me las sufro sola, porque yo puedo. Y así estuve. Y después de 2 años, tiré la toalla. Y dije, Señor, heme aquí, o sea, si tú realmente existes, si tú eres Dios, aquí estoy. Recién ahí, amado. La palabra también en Juan 1, en primera de Juan 2:1, dice que si nos rendimos a Él y entregamos todo a Él, tenemos abogado en Cristo. ¿Qué mejor, amados? Tenemos alguien que pelea por nosotros, tenemos un abogado. El esfuerzo en nuestra vida, esto es algo que encontré en internet. Es una frase que me gustó, pero igual me hizo clic, como digo yo, me hizo ruido. El esfuerzo en nuestra vida no se mide por cuánto hacemos para nosotros mismos, sino cuánto hacemos para los demás o para el prójimo. Pero también cuestioné cuando dice cuánto hacemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no es por obras, ¿cierto? Sino es por la gracia de Dios por medio de la fe, que tenemos la vida eterna. Entonces, se refiere a que tenemos que hacer lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para Dios, como dice la palabra. Cuando hacemos algo por nuestro prójimo, Dios está feliz, porque esa es la enseñanza que nos dejó Jesucristo, ¿cierto? A servir a los demás, pero no hacerlo por agradar a Dios o por agradar a Jesucristo, porque a Él no le podemos engañar. Él conoce nuestro corazón y sabe si realmente lo hacemos genuinamente, o es porque nos vean los hermanos, o porque nos vean los pastores, o porque nos vea nuestro esposo que estamos obrando bien y por detrás actuamos de otra forma. Porque somos salvos por gracia, no por las obras. Jesucristo quiere que le sirvamos al prójimo, así como Él nos enseñó, de forma genuina. Eso está en Colosenses 3, 23 y 24, donde dice que debemos hacerlo todo de corazón y como para el Señor. Y para terminar, quiero que puedan acá.
Jesucristo nos deja un modelo de vida a seguir. Nos dejó sus huellas para avanzar por el camino correcto. Él es el mejor ejemplo de servicio, de humildad y sacrificio de amor eterno. Yo no escojo a quién sirvo o no. Yo solo, si tengo la oportunidad, debo servir, no importando a quién. Jesucristo sirvió a Judas, le lavó los pies. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de lavarle los pies a nuestro prójimo? Y no solo a nuestro prójimo, sino al que consideramos nuestro enemigo, aquel que a lo mejor a veces nos hizo daño. ¿Somos capaces de hacerlo? Pues Jesucristo lo hizo y debemos hacerlo. No nos pregunta si queremos o no hacerlo. Debemos hacerlo. Quiero que puedan ponerse de pie, amados. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, en todo momento, Señor, nos ministras, Señor. Eres tú, Señor, quien ha colocado, Señor, esta palabra, Señor, en mi corazón para entregarla, Señor, a tus hijos, Padre. Porque tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros y tú conoces mi corazón por sobre todo, Señor. En ti, Señor, nada es oculto, Padre amado. Tú, Señor, escudriñas hasta lo más profundo de nuestro ser. Conoces, Señor, hasta lo más profundo, Señor. En esta hora, Padre amado, tú nos has llamado, Señor, a humillarnos delante de tu presencia. ¿Cómo, Señor, podremos humillarnos, Señor, ante nuestro prójimo si ni siquiera, Señor, en intimidad a veces somos capaces de humillarnos, Señor, ante ti? Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que tú comiences, Señor, a traer allí, Señor, a los corazones convicción, Señor. Tú eres, Señor, quien trae, Señor, convicción. Tu Santo Espíritu es quien trae convicción de justicia, de pecado y de juicio. Y te pedimos, Señor, que en esta hora seas tú, Señor, quien esté en nosotros. Sé tú ministrándonos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Reconocemos, Señor, que no hemos sido humildes, Señor. Partiendo por mí, Señor, porque si has traído, Señor, esta palabra a mi vida, es porque tú, Señor, primero me ministras a mí, Padre, como líder. No soy superior a ninguno de mis hermanos, Padre. Yo te agradezco, Señor, por este tiempo que tú me has permitido, Señor, disfrutar en tu presencia a través de esta palabra, Señor. Porque tú, Señor, has traído convicción, Señor, a mi vida. Porque a veces, Padre, nuestro orgullo comienza a levantarse, Señor. Mas yo te pido, Señor, que tú no permitas que ningún grado de orgullo o altivez se levante en mi vida, Señor. Padre, tú permites las pruebas en nuestra vida, Señor, para poder ubicarnos, por así decir, en donde nos corresponde estar, Padre amado. Para que podamos darnos cuenta, Padre, de que nos estamos desviando del camino, Señor. Porque fácil es apartarse de ti, Señor, en estos tiempos, Padre amado. En estos tiempos, Señor, donde el orgullo, Señor, se ha levantado, el odio, Señor, se levanta en la vida de tus hijos, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, en nuestras vidas en esta hora obrando. Sé tú, Señor, colocando, Señor, aquello que cada uno de tus hijos, Señor, necesita. Amado, te invito en esta hora a acercarte a los pies del Señor, a humillarte ante su presencia. Amados, si en intimidad es difícil a veces humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, ¿cómo podremos, amados, humillarnos ante un hermano, ante el prójimo, ante nuestros esposos, ante nuestros hijos? A veces porque son menores que nosotros en edad,